Hoy les traigo desde Michigan el nuevo Charger Super Bee, pero aquí Dodge hizo algo que probablemente va a causar controversia y es que se olvidaron del V8 y tienen el mismo motor 3.0 litros, pero han logrado más potencia. Pero no es solamente un Charger más potente, también han cambiado varios componentes y por eso te digo, va a dar mucho que hablar. Este es el nuevo Charger Super Bee, el más rápido de la historia. Te cuento todos los detalles a continuación. Bienvenidos. Por el frente lo que vamos a ver en este Charger Super Bee es lo siguiente. Claro, luce muy bien con el ADN del Charger del Six Pack, pero acá vamos a tener un tratamiento ligeramente diferente. Y si lo recuerdas, ahí quizá te voy a mostrar algunas imágenes del otro Six Pack para que veas la diferencia. Claro, el logo sigue siendo el nuevo logo de Dodge, que se ve muy bien. Gran flujo de aire para el enfriamiento de ese motor y también tenemos más funcionalidad aquí abajo. Esto en ese color amarillo con el negro realmente resulta matador. Y mira este spoiler delantero. Todo el trabajo aerodinámico en estos colmillos bien logrados, la altura bastante bajito de este Charger Super Bee y tenemos que hay algo nuevo que no vas a encontrar en el Charger Six Pack regular y son estos cortes, esto que permite el flujo de aire, estas aberturas para el enfriamiento de los frenos, que le da realmente un toque no solamente de agresividad sino de funcionalidad que está espectacular. Continuando este recorrido con el maquinón, vamos a observar los frenos, nada más de ver los calipers en color amarillo, de los cuales te voy a hablar enseguida, pero mira, frenos de 16 pulgadas tanto adelante como en las ruedas traseras. Mira el diseño de los rines, está espectacular. Con el logo acá es una combinación que se ve muy bien. Bueno, ya te dije, los frenos de 16 pulgadas, discos ventilados y tiene calipers, los calipers Brembo de 6 pistones adelante y tienes de 4 pistones atrás. Obviamente necesitas una gran fuerza de frenado para detener los 600 caballos de potencia que te puede entregar esta máquina. El diseño, como sabes, en el Six Pack realmente no cambia mucho en la parte lateral. Vamos a observar los encastres, la carcasa de los espejos en color negro. Viene en combinación con estas gráficas y estas líneas que acompañan todo el desplazamiento de la puerta del costado. Abajo también seguimos con la combinación negro-amarillo que se ve muy bien. Obviamente este es un coupé estilo deportivo y hay algo muy especial de lo cual te quiero hablar, que es que con un solo botón puedes cambiar la tracción de este Super Bee. Y el truco que te había hablado, que es una de las cosas más especiales que tiene, está en este botón en el volante. ¿Qué hace este botón? Bueno, si lo quieres pasar de tracción integral, que es all-wheel drive, a tracción trasera, digamos que estés en un circuito o que haya nieve, que necesites, digamos, esa tracción trasera, simplemente presionando este botón que está en el volante puedes conseguir eso. Ese truco no lo tenía el Six Pack y me parece una opción brillante, rápida para cambiar de all-wheel drive a tracción trasera. Con esa función del botoncito para llevarlo a tracción trasera, de tracción integral a tracción trasera, puedes distribuir el 100% del torque para las ruedas traseras. ¿Qué puedes hacer con eso? Divertirte. Para hacer un burnout, un arrancón y un poco de drifting, ese botoncito te da o te va a dibujar una sonrisa en los labios. Y aquí es donde está la gran noticia de este Charger Super Bee, porque han logrado 600 caballos de potencia. ¿Pero cómo lo han logrado? Bueno, lo han logrado de una manera muy sencilla. Sigue siendo el motor de 3.0 litros del Twin Turbo Six Pack, pero le han añadido 2 turbos más grandes. Estos turbos son de 56 milímetros. Ya te había dicho que está acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades. Ese motor debe utilizar una gasolina premium y produce nada menos que 200 caballos por litro, algo que Dodge destaca como la mayor densidad de potencia de un muscle car. Esos 2 turbos que te dije son Garrett de 56 milímetros, más grandes que los del Charger Scat Pack. Los turbos trabajan a más de 30 PSI de boost y el torque máximo lo puedes lograr aproximadamente a las 3000 revoluciones por minuto, lo que hace de esto una máquina sencillamente espectacular, pero va a causar controversia. ¿Por qué? Porque, como te digo, no pensaron en un V8, sino que siguen pensando en el 6 cilindros. Y quiero seguir enseñándote el paquete gráfico. Mira el Super Bee bordeando acá esta zona para llegar al alerón trasero. Esta parte sí ya es muy similar, yo diría que idéntica a la del Six Pack. Tenemos el Charger grabado acá, el nuevo logo. Creo que lo van a encender en este momento. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Ok, ahí escuchamos el motor. Obviamente no estamos hablando de un V8, estamos hablando de 6 cilindros. La nota del motor sigue siendo distinta, sigue siendo diferente para un vehículo que, como te dije, puede causar controversia porque el Super Bee, bueno, a lo mejor pensábamos capaz que traen un V8, pero no, se mantuvieron con los 6 cilindros. Déjame saber en los comentarios qué opinas de ese sonido, si es que el micrófono que tengo acá, porque no me dio tiempo de preparar, esto está, digamos, aquí repleto de personas, lo que se alcanzó a apreciar ahí. Vamos a darle un vistazo al interior. No nos han permitido, digamos, que me siente acá, pero bueno, le he pedido que por lo menos
menos me deje palpar acá lo que estamos viendo. Mira los asientos, la textura de los asientos netamente deportivos. Mantiene esa línea uniforme del color amarillo con el negro, la costura muy bien. Y mira el logotipo bien bonito también ahí del abejorro, que se ve muy bien. Fondo plano en la dirección, costura también inyectada acá en tono amarillo para la dirección. El tablero aquí no cambia mucho en sí con respecto al six-pack original. Tampoco la consola central. Mira, la palanquilla, que a mí me gusta mucho lo que hicieron con esta palanquilla del el six-pack, el Charger six-pack. Se ve muy bien, muy ergonómica para controlar. Y tienes el botón de encendido también en esta integración, que me parece lo hicieron muy bien, ¿no? Se ve un esculpido, un trabajo bastante bonito a nivel de diseño. Y tienes tu pantalla acá, la pantalla, digamos, extendida, horizontalizada también, que va en conjunto con una orientación hacia el conductor, o sea, como mirando hacia el conductor, y eso pues se ve bien. Vas a tener también modos para pista y drag, y aquí fue donde Dodge ha ido bastante lejos realmente, porque simplemente no fue solamente aumentar la potencia, tiene un nuevo track mode, un nuevo drag mode, tiene launch control, tiene line lock para poder hacer arrancones, el bloqueo de la línea, y también una reserva de torque, además obviamente de lo que son las páginas de desempeño, que las puedes ubicar desde la pantalla de infoentretenimiento. Ahora, ¿qué es el Torque Reserve? La reserva de torque. La reserva de torque, bueno, mientras miramos esta belleza que está pasando por acá, porque esto está lleno acá de vehículos que van a estar haciendo drifting y todo eso. ¿Qué es la reserva de torque? La reserva de torque es un mecanismo, un sistema que te permite eliminar un poco, reducir el turbo lag, ese retraso que hay cuando aceleras y lo que se demora en entregar el motor la potencia completa. Bueno, ¿qué es lo que hace? Ese sistema genera presión para los turbos cuando el auto está detenido antes de arrancar. Así que cuando sueltas el freno ya hay el suficiente boost como para reducir ese turbo lag. Una cosa muy interesante que sigue trabajando la ingeniería de Dodge, que es muy buena. Ahora, ha aumentado la refrigeración de ese motor un 50%, tiene radiadores auxiliares en las esquinas delanteras y es una refrigeración mejorada para el enfriamiento del motor, tiene intercoolers, aire de admisión, aceite, transmisión diferencial, bueno, para el enfriamiento de los frenos, por eso la refrigeración es tan importante en este vehículo. Ahora, números importantes de este Super B es el 0 a 60 o 0 a 97 kilómetros por hora. Estamos hablando de 3,6 segundos. El Charger six-pack necesita 3,9 segundos, así que tenemos 3 fracciones de segundo o 3 décimas de segundo más rápido. Otra cosa importante que debes tener en cuenta es que aquel Super B del 2023 necesitaba solamente 4,5 segundos, así que este nuevo modelo es un 20% más rápido. El Super B anterior tenía 485 caballos, este tiene 115 caballos más. Muy bien, ¿qué te ha parecido el Charger Super B, el más rápido de la historia, este regreso histórico que han hecho? Recuerda que este vehículo llegó o surgió desde 1968 hasta el 71, luego tuvo un regreso, pero ahora lo han traído con más potencia. Bueno, el Charger Super B con 600 caballos, el Charger de gasolina más potente que hay en este momento. Sí, porque el otro te da 550 caballos, este tiene 600 y todos estos cambios de los cuales te he hablado hoy. ¿Qué te parece? Bueno, me gustaría escuchar tu opinión ahí, leerla y te mando desde Michigan un gran abrazo, así que te leo en los comentarios.